Hay cosas que, una vez dichas, pierden su poder, y es curioso cómo casi nadie lo entiende. Vivimos en una época donde todo se comparte. Sentimientos, planes, traumas, incluso cosas que aún no han sucedido. Pero lo que pocos comprenden es que toda revelación tiene un precio. Cada vez que abres una parte de ti, algo se escapa. La energía que debería nutrir tu crecimiento comienza a alimentar la mirada de los demás. He aprendido que el verdadero despertar espiritual no se da en exceso, sino con moderación. No es ruidoso, no es público y no necesita validación. Es un proceso invisible, interno y a veces incluso solitario. El silencio no es vacío. Es la tierra donde germina el poder. Lo que no compartes se convierte en fuerza. Lo que expones demasiado pronto debilita. La mayoría de la gente fracasa no por falta de talento, sino por hablar demasiado. Se agotan intentando explicar lo que aún se está formando. El mundo no comprende lo sagrado, lo consume, y cuando lo sagrado se consume, pierde su brillo. Por eso digo, hay 5 cosas que nunca debes revelar a nadie. Y cada una de ellas es un pilar de tu poder interior. Si quieres preservar tu energía, proteger tu camino y mantener el misterio que sostiene tu fuerza espiritual, el primer paso es simple: callarse la boca. No como alguien que huye, sino como alguien que entiende que el silencio es una forma de autoridad, porque solo quienes dominan su propio silencio están verdaderamente despiertos. Lo que he aprendido es que el mundo intenta hacerte transparente, pero el verdadero poder reside en ser opaco. Lo invisible es lo que más te asusta y también lo que más te protege. Existe una cruel paradoja en el mundo moderno. Todos hablan de ser vulnerables, pero pocos comprenden el precio. Aprendí desde muy joven que cuando revelas tus debilidades a las personas equivocadas, no estás siendo auténtico. Te estás convirtiendo en un blanco fácil. La mente humana es estratégica por naturaleza, incluso disfrazada de empatía, y la vulnerabilidad, si se usa en exceso, se convierte en munición. Las personas observan, registran y inconscientemente prueban hasta dónde pueden llegar contigo. La sociedad vende la idea de que abrir el corazón es un acto de valentía. Pero las personas verdaderamente valientes son aquellas que dominan su propio silencio. Al compartir tu dolor revelas un mapa de tus inseguridades. Es como mostrarle a alguien dónde está tu castillo. Y lo peor de todo, algunos no pueden resistir la tentación de entrar. El verdadero poder proviene de lo que permanece oculto, de lo que nadie comprende del todo de ti. Considero la vulnerabilidad un recurso escaso que debe manejarse con precisión quirúrgica. Puedes exponer un fragmento de ti mismo para generar empatía, pero nunca la esencia de tu verdad. Pienso en los líderes que admiré, desde el arte hasta la política, y todos tenían esto en común: un aura de misterio. Revelaron lo suficiente para inspirar, pero nunca lo suficiente para ser leídos. Guardar una parte de ti en secreto no es frialdad, es instinto de supervivencia, porque el mundo no perdona a quienes lo revelan todo. Recompensa a quienes comprenden el valor del secreto. La vulnerabilidad solo tiene poder cuando se controla. Cuando eliges qué mostrar, no cuando el mundo te la arrebata. Y es precisamente en este silencio estratégico donde comienza el despertar espiritual. Ese momento en el que te das cuenta de que lo que no se comparte se transforma en fuerza interior. Es el primer paso para comprender el poder de no dar explicaciones. ¿Hay una energía silenciosa en las metas que te guardas para ti? Con los años he aprendido que hablar demasiado de lo que aún no has logrado es una forma sutil de sabotear tu propio destino. Cuando verbalizas tus intenciones, parte de la energía creativa se disipa y tu ego toma el control. Empiezas a buscar aprobación y reconocimiento, y sin darte cuenta, cambias el logro por el aplauso anticipado. El verdadero movimiento ocurre cuando el mundo cree que te quedas quieto. El silencio es un campo de fuerza invisible. Protege tus ideas, tus planes e incluso tu motivación. Cuando hablas de lo que vas a hacer, creas expectativas externas, y estas expectativas empiezan a guiarte en lugar de tu visión interna. Por eso, las personas más poderosas del mundo rara vez anuncian lo que están a punto de construir. Simplemente se presentan con el producto terminado. Hablan menos, observan más. Hay un profundo placer en trabajar en secreto. Es como cultivar algo sagrado en el que nadie más puede interferir. Y en este proceso,
Empiezas a darte cuenta de que el silencio no está vacío, está lleno de energía, enfoque y dirección. Cada acción realizada sin testigos se convierte en un ritual de poder, porque lo que se construye en silencio madura con pureza. El error es confundir silencio con inactividad. El silencio no es esconderse, es elegir el momento oportuno para hablar. Cuando comprendes esto, la paciencia se convierte en estrategia. La gente ve calma donde, de hecho, hay una tormenta de creación. Y ese es el arte, convertir el silencio en una armadura que protege lo que aún están haciendo. Con el tiempo te das cuenta de que el ruido de la prisa es el sonido de la fragilidad. El silencio, por el contrario, es el sonido de la maestría. Y cada meta nacida en silencio florece en el momento justo, cuando el mundo ya no puede evitar admirar lo inevitable. Existe la ingenua creencia de que para mantener conexiones verdaderas necesitamos ser completamente abiertos. Pero la verdad es que cuanto más expones tus sentimientos, más vulnerable te vuelves a la manipulación emocional. He aprendido, a menudo con amargura, que no todos tienen la capacidad ni el interés de manejar la profundidad de sus sentimientos. Mostrarlo todo es como dejar el corazón desollado, y el mundo no siempre lo trata con delicadeza. La gente confunde intimidad con confesión. La intimidad es presencia silenciosa, no un inventario de emociones. Siempre me ha parecido curioso cómo la gente se enorgullece de decir todo lo que siente. Esto no es valentía. Es falta de autenticidad disfrazada de falta de autenticidad. El verdadero dominio emocional reside en sentirlo todo con intensidad y aún así elegir lo que merece ser revelado. Es una forma de amor propio, proteger lo sagrado que hay en ti. En las relaciones más sólidas que he visto, hay una dosis de misterio, no del tipo que aleja a la gente, sino del que mantiene a la otra persona curiosa, atenta y respetuosa. Cuando revelas menos, la otra persona aprende a observarte con más atención. El encanto reside en lo no dicho, en lo que se siente, pero no se explica. Y ahí es donde el vínculo se vuelve real. En un mundo donde todos expresan sus sentimientos en redes sociales, el silencio emocional es un acto de poder. No es frialdad, es discernimiento. Cuando comprendes que no todo tiene que compartirse, descubres una nueva libertad. La libertad de sentir sin necesidad de demostrarlo. Pocas cosas son tan íntimas como lo que crees. La verdadera espiritualidad no se exhibe, se vive en silencio. Cuando hablas demasiado de tus creencias, te arriesgas a profanarlas. El mundo moderno tiene una cruel habilidad para convertir lo sagrado en opinión. Y lo que debería ser una fuente de fortaleza, termina convirtiéndose en tema de debate. He aprendido que lo que me conecta con lo invisible no necesita público, necesita respeto. La fe, al exhibirse, pierde su pureza. Cada vez que explicas tu visión espiritual, la sometes al juicio de quienes no comparten tu nivel de conciencia. Es como entregar un diamante en bruto a alguien que solo entiende de piedras. Por eso los verdaderos maestros siempre han protegido sus creencias con silencio. No por miedo, sino por sabiduría. Sabían que lo sagrado no se puede defender, solo custodiar. Hay un poder especial en lo que crees en secreto. Es una energía inalcanzable, un escudo invisible que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor se derrumba. Y cuanto más intenta el mundo distraerte, más te ancla esta fuerza silenciosa. La espiritualidad es tu código interior, algo que solo cobra sentido dentro de ti. Y eso es suficiente. La gente busca la validación espiritual como busca los gustos. Quieren ser vistos como iluminados, cuando en realidad la verdadera luz no necesita ser notada. Es discreta, casi imperceptible, pero transforma todo lo que toca. Cuando comprendes esto, dejas de intentar convencer y simplemente existes. Y esta presencia silenciosa es lo que más perturba a quienes viven en la superficie. Creo que el mayor acto espiritual es el secreto, porque lo que se guarda, crece. Lo que se muestra demasiado, se dispersa. Tus creencias son tu templo invisible, y solo tú conoces el camino. Existe una peligrosa ilusión en torno a la idea de que hablar cura. Hablar puede aliviar, pero también puede exponer. No todas las heridas necesitan ser expuestas para sanar.
Me he dado cuenta de que cuando revelas tus traumas a quienes no tienen la infraestructura para apoyarlos, no estás sanando. Te estás volviendo a herir, solo que en público. El trauma, cuando se comparte sin discernimiento, se convierte en una narrativa que te aprisiona, no te libera. Hay una diferencia entre trabajar el pasado y mostrarlo. Cuando conviertes tu dolor en un tema recurrente, cobra vida propia y empieza a definirte. La gente empieza a verte como esa historia, no como quien eres ahora. Por eso algunos sanan en silencio. Prefieren la incomodidad de la introspección al entumecimiento de la exposición. El verdadero proceso de sanación es solitario, incómodo y sagrado. He visto a muchas personas convertir sus heridas en banderas. Hablan tanto de lo que les dolió que terminan aferrándose al papel de víctima. El dolor se convierte en identidad, y la identidad en una prisión emocional. Al ego le encanta alimentarse del sufrimiento cuando atrae la atención. Pero la verdadera sanación ocurre cuando decides conservar lo que duele, no ocultarlo, sino proteger lo que aún se está reconstruyendo en tu interior. La bóveda emocional existe por una razón. Contiene lo que aún no está listo para que el mundo lo toque. No todo lo que has experimentado necesita ser comprendido por los demás. Y la mayoría de las veces, cuando alguien dice que quiere escucharte, siente más curiosidad que compasión. Lo cierto es que la empatía es poco común y el juicio abunda. Ocultar tu trauma es un acto de fortaleza, no de debilidad. Es el momento en que dejas de buscar la comprensión externa y empiezas a ofrecer sanación interna, porque el silencio, cuando es intencional, se convierte en una medicina invisible y cada vez más necesario en un mundo que confunde la exposición con la liberación. Nada atrae más interferencias que un plan expresado en voz alta. Hay algo casi místico en la forma en que el mundo reacciona cuando hablas de lo que aún no existe. Desde el momento en que compartes tus planes, dejan de ser solo tuyos. Empiezan a habitar la imaginación de otros, y con ello acarrean las dudas, la envidia y las proyecciones ajenas. He aprendido, a veces con dolor, que el futuro solo florece cuando se riega en la oscuridad. La mente humana es frágil ante la anticipación. Cuando hablas de lo que vas a hacer, tu cerebro ya percibe una falsa sensación de logro. Es como si el simple hecho de contárselo a alguien desencadenara el placer del logro, debilitando tu disciplina. Pierdes el impulso de actuar porque ya has cosechado el reconocimiento que vendría después. Tu ego, satisfecho con aplausos imaginarios, le roba el combustible a tu propósito. Además, cada persona que escucha tu plan lo interpreta a su manera, y algunos, por envidia o miedo, proyectan sus propias limitaciones, dudan, cuestionan y se burlan. Y estas vibraciones, sutiles pero reales, pueden desviar tu confianza. El juicio ajeno conlleva una carga energética invisible y pocos saben cómo protegerse de él. El mundo es ruidoso y el ruido distrae. La estrategia más poderosa es actuar con discreción, trabajar en silencio, planificar en secreto y hablar solo cuando se obtengan resultados. Esta es la forma más pura del poder, el poder de la sorpresa. Cuando llegas con algo listo, nadie puede interferir, solo reaccionar. Es el dominio de lo invisible sobre lo visible. Guardarte tus planes no se trata de miedo a ser copiado, sino de respeto por el proceso, porque el futuro, antes de existir, es una semilla frágil, y una semilla que se arranca de la tierra para exhibirse, no echa raíces. Llega un punto en tu camino en el que te das cuenta, no se trata de ser comprendido, sino de comprenderte a ti mismo. El verdadero autoconocimiento es casi invisible, no necesita publicaciones ni frases pegadizas. Se manifiesta en cómo reaccionas cuando nadie te ve. Aprendí que cuanto más hablaba de lo que estaba descubriendo sobre mí, menos sentía realmente. Al ego le encanta convertir la introspección en un espectáculo. Existe una adicción moderna a demostrar la evolución. La gente quiere demostrar que está creciendo, despertando, cambiando, y en el proceso termina distanciándose de la verdadera transformación. El crecimiento espiritual no es ruidoso, es sutil, lento y a menudo solitario. Cuando te quedas en silencio, empiezas a escuchar el sonido de tu propia mente, y ahí es donde comienza el verdadero trabajo.
La validación externa es una trampa disfrazada de aliento. Los aplausos son engañosos. Te hacen parecer que avanzas, cuando en realidad solo te estás conformando con las expectativas de los demás. El autodescubrimiento requiere la valentía de ser invisible por un tiempo. Es una inmersión demasiado profunda para narrarla en tiempo real. Siempre he admirado a quienes aprenden en silencio. Son personas que desaparecen por un tiempo y regresan diferentes, no porque hayan narrado su experiencia, sino porque la vivieron. El silencio permite que el aprendizaje se arraigue, que la conciencia madure sin la mirada de otros que intenten interpretarla. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que lo profundo no necesita ser comprobado. Y al final, el autoconocimiento no se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de recordar quién ha sido siempre, solo que sin el ruido de las opiniones. El silencio en este proceso no es ausencia, es pura presencia, sin necesidad de testigos. La energía espiritual es como una llama sutil, cuanto más intentas mostrarla, más se desvanece. Hay algo profundamente sagrado en el misterio de lo que sentimos, en lo que no podemos traducir con palabras. Cuando intentas explicar lo inexplicable, reduces lo sagrado al intelecto, y el intelecto es incapaz de comprender lo invisible. Aprendí que el poder espiritual solo se mantiene vivo cuando está protegido por el silencio. Explicar demasiado es una forma de buscar validación para lo que debería ser experiencia. El ego quiere ser reconocido como evolucionado, quiere demostrar que comprendió lo que en realidad no se puede explicar, solo se puede experimentar. Por eso los grandes sabios hablaban poco, sabían que el lenguaje fragmenta la verdad, y cuanto más hablas de tu energía, más se escapa a través de las palabras. Hay una poderosa serenidad en simplemente sentir sin necesidad de justificarlo. Cuando estás verdaderamente conectado, el silencio se convierte en oración. La gente siente tu energía sin que digas una sola palabra. No es el discurso lo que inspira, sino la presencia. La espiritualidad auténtica es discreta, casi invisible, y precisamente por eso, inquebrantable. Muchos pierden su fuerza espiritual intentando convencer al mundo de que la poseen. Lo sagrado no necesita ser defendido, se manifiesta. Cuando lo expones demasiado, invitas a la interferencia, la duda y las comparaciones, y lo que era puro se convierte en ego. Hay una razón por la que los monjes se aíslan, no para escapar del mundo, sino para preservar lo que el mundo no comprende. La energía espiritual, al almacenarse, se intensifica, al explicarse, se desvanece. Por eso, siempre que siento algo profundo, prefiero el silencio a la descripción, porque en el fondo, lo real no necesita ser expresado, solo vivido, en quietud, hasta que el universo mismo lo note. Los seres humanos tenemos una necesidad casi desesperada de ser comprendidos. Pero cuanto más nos explicamos, más fácil se vuelve ser leído y, en consecuencia, manipulado. La previsibilidad es lo opuesto al poder, cuando los demás saben qué nos conmueve, qué nos irrita, qué nos deleita, tienen la clave de nuestro comportamiento. Comprendí que guardar silencio es más que un acto de prudencia. Es una forma de permanecer indomable. En un mundo que premia la exposición, ser enigmático es una ventaja competitiva. La gente se siente incómoda con lo que no puede descifrar, y es precisamente en esta incomodidad donde nace el poder. El misterio genera respeto, curiosidad y, sobre todo, distancia emocional, esencial para quienes desean mantener el control de su propio ser. La previsibilidad mata el magnetismo. Piensa en cualquier figura poderosa de la historia. Ninguna fue comprendida por completo. Siempre hubo algo oculto, algo que el mundo intentó descifrar, pero nunca pudo. Esta aura es lo que separa lo ordinario de lo extraordinario. Cuando lo compartes todo, dejas de ser un enigma y te conviertes en un manual abierto. Y los manuales son útiles, pero nunca fascinantes. He aprendido que no se trata de esconderse por miedo, sino de proteger el valor de lo excepcional. El silencio, cuando proviene de alguien que sabe mucho, tiene peso. Crea un campo natural de atención. No tienes que decir lo que piensas,
Simplemente deja que la otra persona imagine. E irónicamente, es en esta imaginación donde reside el verdadero poder. En definitiva, ser impredecible no se trata de confundir a los demás, sino de dominarse a uno mismo. Se trata de rechazar la necesidad de ser comprendido para preservar la propia esencia, porque el misterio no es la ausencia de transparencia, sino la presencia de profundidad. Todo lo preciado requiere silencio. El alma no florece bajo luz artificial, crece a la sombra de lo que se protege, cultiva y respeta. Cuando comprendes el poder de no decir nada, descubres una libertad que pocos experimentan. La libertad de no necesitar ser comprendido para estar completo. Cada palabra no dicha es una reserva de energía. Cada secreto protegido es una semilla de poder. Y cuanto menos reveles, más denso se vuelve tu campo interior. El silencio se convierte en territorio sagrado, donde el mundo no puede alcanzar, donde solo permanece lo esencial. Quienes saben guardar silencio dominan el arte más antiguo del poder, permanecer impredecibles. El misterio es lo que mantiene la vida interesante, lo que preserva la fuerza, lo que sostiene el espíritu. Ser indescifrable es ser invulnerable. Siempre vuelvo a una frase que me queda como recordatorio. Lo que se dice, se dispersa. Lo que se conserva, se multiplica. Que resuene dentro de ti como un ancla invisible, cada vez que el impulso de explicarte intente arrastrarte. El silencio es tu maestro más fiel, y cuando aprendes a escucharlo, finalmente despiertas.